40% son los causantes de esto. Tenemos otra gran población hipertensos en nuestro medio, por lo menos en nuestro hospital, que es, esas dos primeras causas son las mismas que a nivel internacional. Pacientes diabéticos hipertensos que se llevan la mayor población de pacientes con falla renal. También tenemos un porcentaje pequeño, como lo ven ahí, hasta de 13% de glomerulonefritis, y ya vienen en menor proporción enfermedades intersticiales, neoplasias y otras. Otras estadísticas, causas, por ejemplo, según países, ¿no? Veamos en países desarrollados, por ejemplo, en Reino Unido, Australia, Japón, la primera causa para ellos es la glomerulonefritis crónica. En otros países como Estados Unidos, por ejemplo, es la diabetes también en Japón, siendo en segundo lugar la hipertensión, y otros países la segunda causa que consideran, decíamos, la hipertensión arterial, y en tercer lugar las otras patologías crónicas que ya van bajando en porcentaje. Hablar de fisiopatología ya la conocen ustedes. ¿Cómo es que el paciente va a llegar a tener esa disminución de la tasa de filtración glomerular, esa gran albuminuria y todos esos daños que los han visto, ya sea por todos los marcadores que les he referido? Se va a producir una serie de marcadores y señales nucleares para los genes dependientes, tanto de los factores de las áreas kappa y beta de las células, y se van a producir, como en cualquier proceso inflamatorio, una serie de sustancias vasoactivas que van a caer dentro de nuestro intersticio, y se va a producir un reclutamiento, asociación de todas estas células inflamatorias a nivel intersticial, con liberación de lo que ustedes ya conocen en procesos inflamatorios, la citoquina, los factores de crecimiento, y producen finalmente proliferación de fibroblastos, fibrogénesis y esclerosis. No solamente ello, aumenta también la tasa de síntesis tubular, los factores de filtración glomerular, el daño que se produce, hipertrofia en todas las células tubulares, el incremento del colágeno, y toda esta presencia de diferenciación de células tubulares y miofibroblastos van a generar en esclerosis renal. La pérdida de estas nefronas, que puede ser por múltiples causas, las hemos mencionado, glomerulares, vasculares, tubulointersticiales, van a hacer que las que ya están quedando, o sea, las sanas, van a tener que readaptarse, ¿no? Y van a tener que cumplir la función que queda. Entonces se va a ir alterando con la hipertrofia glomerular, entra primero en hiperfunción, aumento de la presión en la región glomerular capilar, en la proliferación mesangial, los cambios focales, la proteinuria, los cambios de atrofia tubular e intersticial, finalmente la etapa final de la insuficiencia renal, y con el aparente ya daño renal que va a adoptar. Esta nefroarterioesclerosis no solamente me explica todo lo que yo voy a encontrar en mi paciente, el paciente va a tener, aparte de lo que hemos mencionado, cuadros de hipertensión, de dislipidemia, alteraciones de aterosclerosis, que conlleva pues a la falla renal. Es decir, ha pasado por etapas de inflamación, proliferación, fibrosis. Esa glomerulosclerosis nos va a obligar a que nosotros tengamos que buscar no solamente la parte clínica, sino hacer hincapié en todo lo que tenemos que ir a buscar, porque no solamente tendremos que ver la demostración histológica, sino también qué pasa con la urea, la creatinina, las sustancias en las cuales también está involucrada el riñón, como el calcio, el fósforo, la vitamina D. Tenemos que ir a evaluar, porque estos pacientes van a tener hipocalcemia, hiperfosfatemia, y esta hipocalcemia va a conllevar pues a incrementos de paratormona, alteraciones de beta-2 microglobulina y una serie de cambios de hipertensión intraglomerular y hiperfiltración. Evaluar los estadios en que encontremos al paciente en la progresión de la enfermedad, tener mucho cuidado cuando ya estamos, dijimos, en el estadio menos de 60, o sea, entre levemente y moderadamente enfermo el riñón. Nuevamente tratar de mantenerlo entre el verde y el amarillo, probablemente hasta el color naranja, que nos indica moderado grado de severidad, pero nunca llegar al severo, que es el grado rojo. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a ver lo que vemos aquí: incremento de la creatinina y disminución de la tasa de filtración glomerular. Ojo, acá me hace una reflexión. Cuando vemos los niveles
niveles de laboratorio. Llega creatinina 0.9, creatinina de 0.7, pero no me doy cuenta que mi paciente mide 1,60 m, pesa 100 kilos, o es un paciente que está haciendo físico-culturismo, o este es un paciente desnutrido que mide igual, pero tiene un índice de masa corporal que no lleva ni 18. Entonces, el nivel de creatinina por sí mismo no me indica nada. Tendremos que realizar una serie de fórmulas para poder, y hoy en día no basta con la clásica forma que utilizamos y se les enseña a ustedes como futuros médicos generales, la Becofor-Gault, sino haremos una serie de ecuaciones que ustedes se va a hacer fáciles poderlas llegar a ellas, porque pueden aplicar la fórmula en sus teléfonos y por internet pasear con los datos que se les va a dar y sacar con precisión cuál es la función de tasa de filtración glomerular. Bien, el paciente con síndrome urémico, ustedes ya lo pueden reconocer por el cuadro clínico con el cual partimos en la clase. Un paciente que está totalmente pálido, camina, ya no puede correr como ustedes, tiene 20 años, está todo fatigado, anoréxico, pueden hasta bajar de peso. El paciente tiene retención de urea, creatinina, eso da prurito en la piel, da una serie de manifestaciones desde rascado, calambres, puede tener manifestaciones de ese líquido, no solamente se acumula en el tejido intersticial, el tejido celular subcutáneo intersticial, puede llegar incluso al edema agudo de pulmón, puede acumularse en serosas, pericarditis, cuadros de ascitis, alteraciones sensoriales, neurológicos, y hacer una serie de cambios que pueden llevarlos incluso desde obnubilación, estupor, incluso encontrarlos hasta con cuadros de coma, o ya cuando el paciente viene en etapa terminal, ¿no? Entonces estas manifestaciones vamos a ir a detectarlas rápidamente haciendo una evaluación cardiovascular, neurológica, hematológica, inmunológica, endocrinológica, pulmonar, evaluar el estado de nutrición. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener delante a un paciente como el que ven aquí, por ejemplo, la imagen, paciente mujer, pero miren la cara que tiene de abotagamiento, palidez, ojerosa, está con edema, palpebrales, el tinte es algo terroso, veo los labios, las manos, la lengua despapilada, tiene signos en la piel de melanosis, como por ejemplo estos son signos de melanosis, tiene atrofias unguiales, si tiene heridas se retrasan en la curación por una serie de manifestaciones hematológicas, tiene cuadros de cerosis, mira cómo se ven los daños que se encuentran a nivel de la atrofia unguial. Estos pacientes, decíamos, hay que verlos en el contexto general. ¿Por qué? Porque también tienen alteraciones endocrinológicas metabólicas. No solamente es un paciente que vamos a ver que es obeso y es diabético, que es obeso y comienza a hacer cuadros de intolerancia a los carbohidratos, se le hace un test de tolerancia y encontramos intolerancia a los carbohidratos, insulinoresistencia. Vamos a encontrar a los pacientes con cuadros ya de hipovitaminosis, ¿no? Porque ustedes saben que para que se produzca una absorción del calcio, yo necesito que haya una buena función, que el riñón produzca, no solamente ingiere el calcio que uno ingiere y que se va a absorber a nivel intestinal, sino que se necesita una doble hidroxilación de 1,25 dihidrocolicalciferol. O sea, el riñón es parte de esto. Y la vitamina D entra por nuestra piel, y entonces estos pacientes van a tener cuadros también de hipovitaminosis, si va cayendo el calcio entrarán en hiperparatiroidismo, una serie de manifestaciones de sexualidad, hormonal, impotencia e infertilidad. Estos pacientes dijimos que van haciendo cuadros de resistencia a la insulina y tienen pues toda la alteración del metabolismo glúcido. Estos pacientes tienen pobre eliminación de insulina y hay una degradación alterada. Estos pacientes dijimos que tienen hipovitaminosis, tienen cuadros de hiperfosfatemia. Mencionamos que estos pacientes van a ir a un hiperparatiroidismo secundario. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces estamos tratando ya a nuestro paciente y nos olvidamos de esa parte, ¿no? Nos olvidamos de darle que este paciente necesita calcio, necesita calcitriol. Entonces, para poder frenar este hiperparatiroidismo secundario, que a la larga nos va a llevar una serie de alteraciones óseas, como la imagen que les voy a enseñar, de alteraciones óseas, acá está la imagen, ¿no?
Ven ustedes la densidad de hueso osteoporótico con zonas de esclerosis y de remodelado del hueso, ¿no? No solamente pueden llegar incluso a enfermedades de remodelación, amiloidosis, cuadros de alteraciones hasta de artritis gotosa. En la esfera sexual no dejarla de lado porque son pacientes que van a consultar también, si en el caso de mujeres, amenorrea, en el caso del varón, disfunción eréctil. Estos pacientes van a tener cuadros hematológicos de anemia, alteraciones de función leucocitaria. No nos olvidamos que nuestras plaquetas van a sufrir en cuanto a sus diferentes alteraciones, en cuanto a sus funciones. Ustedes saben que las plaquetas tienen varias funciones. Dentro de ellas, la adhesividad y la agresión plaquetaria están alteradas, están disminuidas. En estos pacientes uno encuentra los tiempos de sangría que están prolongados y los van a encontrar, incluso si hacen una idea, pueden sangrar más tiempo y que contribuye más a lo que es el cuadro de anemia, ¿no? Vamos a encontrar que la uremia por sí misma es otro factor que altera también la buena el número y la calidad de nuestras plaquetas, ¿no? En cuanto al hematocrito, va cayendo porque una síntesis de eritropoyetina disminuida por la misma enfermedad, pero además de ello hay una serie de daño que es proceso del aumento de la síntesis de óxido nítrico, prostaglandinas, que son potentes inhibidores de la agregación plaquetaria. Y entonces estos pacientes van a ir fácilmente a sangrados, contribuyendo más a lo que es el cuadro de anemia. Entonces la anemia no solamente es por falta de eritropoyetina en su producción, el tiempo de vida que tienen los glóbulos rojos va a ser más corto, menos de 120, el hiperparatiroidismo de por sí, las fibrosis de la médula ósea, y los pacientes van a presentar hemorragias por lo que acabábamos de hablar en relación a las plaquetas. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, esta nefroesclerosis va a llevarnos a estos pacientes a hipertensión, cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis urémica, miocardiopatía, ateromatosis, el edema del paciente nefrótico, es un edema desde que se levanta, ¿no? El renal es edema palpebral, edema de miembros inferiores con fovea, que está permanentemente y va a incrementar en el transcurso y progresivamente llegando pues hasta la sarca, ¿no? Manifestaciones gastrointestinales, no es que solamente el líquido se acumula en tejido intersticial, a nivel intestinal, gástrico, también tenemos una serie de cambios que a los pacientes los van a llevar a una serie de manifestaciones, desde náuseas, vómitos, el hedor que les decía, el urémico. Pacientes entran con inflamación, estomatitis, gingivitis, parotiditis, gastritis, duodenitis, entonces fácilmente están casi siempre llenos, baja el apetito, incluso pueden tener manifestaciones como hemorragias digestivas y cuadros de pancreatitis. El pulmón, acúmulo de líquido, pleuritis, el pulmón urémico, congestivo, edematoso, ambos campos pulmonares entran en falla renal, patrón congestivo pulmonar bilateral, edema agudo de pulmón, puede tener imágenes de derrame, diferentes formas que los pueden encontrar ustedes. La alteración nerviosa que les decía, desde algo simple como el asterixis, un paciente que está obnubilado, con insomnio, paciente con piernas inquietas por las noches, asterixis, alteraciones motoras, neuropáticas, encefalopático en sus diferentes estadios desde estupor hasta llegar a coma, incluso pacientes entran en convulsiones. Dentro de la parte psicológica, los pacientes no solamente están cansados, imagínense un paciente que nos acompaña ahora, de por sí ustedes ya están cansados, pero imagínense un paciente que ya tenga una patología renal de fondo, y yo tengo estudiantes de medicina, ¿no? Y he tenido, que son portadores de insuficiencia renal y ya sufren de cuadros de ansiedad, depresivos, ¿no? Entonces no olvidarnos que el ser humano es cuerpo y también es parte psicológica. Dentro del plan de trabajo entraremos a evaluar todo lo que es el hemograma completo, ¿no? La glucosa, tengo que tener mi nivel de glucosa dentro de valores normales, evaluar ácido úrico, evaluar electrolitos, sodio, potasio, gases arteriales, fácilmente van a la acidosis metabólica, evaluar el perfil lipídico, ver cómo está ese colesterol, evaluar un electrocardiograma en los pacientes que estoy pensando que ya tengo, paciente mayor de 50 años, así no tenga patología cardiovascular, debo tener un examen basal
cuando sea X o sea la causa que llegue a la consulta o a la hospitalización. Radiografía de tórax, también tengo que tener una radiografía de tórax. Un fondo de ojo, cuando yo ya quiero evaluar en estos pacientes otras manifestaciones de qué pasa si encuentro en un fondo de ojo signos ya de retinopatía, ¿no? Me ayuda muchísimo. Calcular la función renal, el examen completo de orina y todo lo que les he mencionado, ¿no? Evaluar los niveles de calcio, fósforo, ecografías renales, en casos que yo requiera pues una neuropatía obstructiva, litiásica, urograve, sobre todo la gamografía renal. Dentro de los otros exámenes, evaluar la retención nitrogenada, ver si hay hiperuricemias, niveles de sodio y potasio, niveles de acidosis, alcalosis, hipocalcemia, hiperfosfatemia, evaluar en casos que yo lo requiera, si estoy sospechando en cuadros de dolor torácico, digamos, si es un paciente que ya tiene patología renal, tiene todo el derecho de hacer cambios enzimáticos cardíacos, también cambios hepáticos y también cambios pancreáticos o tumorales. Hemos dicho que pueden llegar hasta las pancreatitis, a la pericarditis. Entonces tengo todo el derecho de, al momento de hacer mi diagnóstico, evaluar los diferentes síndromes, ¿no? Entonces, a veces uno les está enseñando la parte de lo que es renal, pero no me puedo olvidar el resto. Porque yo hago el diagnóstico de insuficiencia renal crónica reagudizada porque me está haciendo un cuadro de una pielonefritis aguda ahora. Pero ojo, este paciente además viene porque tiene dolor torácico y además luce palidísimo. Y cuando le doso la hemoglobina tiene 4. Entonces tiene todo el derecho de estar infartando y tiene todo el derecho de estar haciendo sobre la falla renal otro tipo de alteraciones que se van a empeorar de lo que ya tiene todo el derecho de hacerlo por la patología renal. O sea, puede estar haciendo un cuadro general, hemorrágico, anémico, dérmico, y de eso dérmico rascado, una celulitis o un síndrome de hipertensión arterial, puede estar haciendo intolerancia gástrica, insuficiencia cardíaca, polineuropatías, hiperparatiroidismo, osteodistrofia renal, patología endocrina, hiperglicemias, resistencia a la insulina, hipocalcemia, hipercalemia, pericarditis, infecciones, cuadros de hiperuricemia llegando a gota. Entonces, diagnóstico, ya hemos dicho, el mejor parámetro, tengo que hacer mi diagnóstico, dosar calcular mi tasa de filtración glomerular, evaluar la albuminuria, la proteinuria, el sedimento urinario, con todas sus características. Hay cilindros, hay hematuria, leucocituria, lipiduria, hay hipertensión arterial, hay ecografías renales que me estén hablando de cronicidad de enfermedad. Entonces, cuando hablo de cronicidad, ya tengo más de 3 meses de enfermedad, mi paciente, tengo el diagnóstico confirmado, su tasa de filtración glomerular menos de 60. ¿Qué pasa si es menos de 3 meses? Tiene enfermedad renal crónica, está haciendo un episodio de insuficiencia renal aguda. Hacer seguimiento cercano, repetir las muestras, no dejarlos en una cita de acá 2 o 3 meses, hacer seguimiento desde cosas simples. Ya se les ha dicho que yo puedo tener como parámetro desde cintas para dosar pérdida de albúmina en orina. Si estoy en un lugar, a veces en las postas médicas alejados, uno solamente tiene esas cintas, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces ya me está indicando severidad de albuminuria, más la historia clínica y lo que yo estoy viendo a mi examen clínico ya me está dando más claridad. Si ya tengo en otros centros otras muestras más, entonces voy a ir a confirmar todos los datos que se les ha pedido dentro del plan de trabajo de estos pacientes. Evaluar entonces la tasa de filtración glomerular. Les mencionaba al inicio de la clase, no basta hacer simplemente la clásica fórmula que vamos a tocarla de Cockcroft-Gault, que es la siguiente fórmula que nos habla como médicos generales. Agarran su lapicero, su calculadora y me evalúan al paciente, una constante 140 menos edad por el peso ideal. Mide 1,60 m, pero pesa 100 kilos, no voy a calcular con 100 kilos, voy a calcular con el peso ideal para ese 1,60 m. Si es mujer, por 0,85, y todo eso lo divido entre una constante 72.